¿Qué haces cuando llega el ataque? Cuando la palabra afilada busca tu punto débil, cuando el juicio ajeno intenta ponerte de rodillas. Tu primera reacción, casi un instinto, es levantar un escudo. Te defiendes, contraatacas, te justificas en una batalla desesperada por proteger la imagen que has construido de ti mismo. Pero, ¿y si te dijera que esa defensa es tu mayor debilidad? ¿Y si, en ese exacto momento de tensión, el verdadero poder no estuviera en resistir, sino en volverte absolutamente inmóvil, como la superficie de un lago profundo en una noche sin viento? Imagina por un instante que cada ataque que recibes no es sobre ti. Piensa que la ofensa, la crítica, la ira del otro es en realidad un espejo oscuro donde él proyecta las partes de sí mismo que no soporta ver, su propia sombra danzando desesperada por reconocimiento. Al defenderte, aceptas esa proyección, te conviertes en el personaje que él creó en su mente, entras en su juego, con sus reglas, y en ese juego casi siempre pierdes tu paz, tu energía, tu centro. Pero ¿qué sucede cuando te niegas a jugar? ¿Qué se revela cuando, en lugar de un muro de defensa, el agresor encuentra un vacío, un silencio que no es de miedo, sino de observación? Él espera una guerra, pero encuentra un espejo pulido. La fuerza de su golpe, al no encontrar resistencia, se vuelve contra él mismo, forzándolo a encarar al monstruo que intentaba arrojarte. Este es el inicio de una inversión de poder tan sutil y profunda que la mente consciente apenas logra registrar. Esta no es una invitación a la pasividad o a la sumisión. Al contrario, es una convocatoria para despertar una fuerza que duerme dentro de ti. Una sabiduría que entiende que las batallas más importantes no se libran con gritos y argumentos, sino en el silencio del autoconocimiento. La propuesta aquí es desarmar al otro no con tu fuerza, sino con tu profundidad, transformando un campo de batalla en un laboratorio del alma humana, donde tú eres el científico y no el conejillo de Indias. En los próximos minutos, no vamos a hablar sobre trucos de retórica o técnicas de manipulación. Vamos a desvelar el secreto psicológico que Carl Jung dejó para aquellos que buscan la verdadera soberanía emocional. Una llave que no solo te protege, sino que tiene el poder de dejar a tu agresor completamente desarmado y, paradójicamente, fascinado por la fuerza que no puede comprender. Prepárate para descubrir por qué, cuando él te ataque, tu negativa a defenderte será tu más poderosa ofensiva. Todo ataque que sufres es ante todo una confesión, una dolorosa e involuntaria exposición del alma de quien ataca. Cuando alguien te señala con el dedo, acusándote de algo, está en realidad revelando un mapa de sus propias tierras sombrías. Las críticas más feroces que recibimos son casi siempre proyecciones de la sombra del otro, aquella parte de la personalidad que contiene los impulsos, las debilidades y las oscuridades que él se niega a aceptar en sí mismo. Es más fácil ver el demonio en el jardín del vecino que admitir que vive en nuestro propio sótano. Al entender esto, la dinámica del conflicto cambia radicalmente. Dejas de ser el objetivo para convertirte en el observador de un fenómeno psicológico fascinante. La ofensa pierde su veneno, pues comprendes que las palabras lanzadas contra ti no son flechas, sino bumeranes. No hablan sobre tu verdad, sino sobre la herida abierta de quien las arrojó. ¿Te acusa de arrogancia? Busca la inseguridad escondida en él. ¿Te llama débil? Observa el miedo que él tiene a su propia fragilidad. Es por eso que la defensa es un error estratégico tan profundo. Al justificarte, validas su proyección. Dices implícitamente: sí, esta acusación tiene poder sobre mí. Sí, tu visión distorsionada me afecta. Aceptas el papel que él te dio en el teatro de sus propias neurosis. Defenderse es entregar la llave de tu paz interior y permitir que el caos del otro se instale dentro de ti. Es una trampa del ego que se siente en la obligación de proteger una identidad frágil y construida. La primera etapa de este viaje, por lo tanto, no es sobre la acción, sino sobre la percepción. Es entrenar tu mirada para ver más allá de la superficie del ataque. Es escuchar lo que no se está diciendo. Es percibir que, detrás de la máscara de la ira y la acusación, existe un alma fragmentada,
pidiendo ayuda de la forma más disfuncional posible. Este cambio de perspectiva es lo que transforma el plomo de la ofensa en el oro de la comprensión. No defenderse en este contexto es un acto de poder supremo. Es una declaración silenciosa de que sabes quién eres, y la opinión distorsionada del otro no tiene autoridad para redefinir tu realidad. Te niegas a ser un personaje secundario en la historia mal resuelta de otra persona. Permaneces en tu centro, íntegro, mientras la tormenta del otro se agita y al no encontrar un puerto en ti, es forzada a regresar a su punto de origen. El agresor funciona con base en una expectativa primaria, la reacción. Lanza el anzuelo y espera que el pez muerda. Su agresión es el primer paso de una danza macabra y necesita que tú bailes con él para que el espectáculo continúe. Espera resistencia, ira, miedo, justificaciones. Ansía la confrontación, pues es en el conflicto donde su energía se alimenta y su ego se siente validado. Su poder depende enteramente de tu respuesta predecible. Ahora, imagina la escena. La ofensa es lanzada, el veneno es escupido y del otro lado, en vez de un escudo levantado o una espada desenvainada, encuentra la nada. Un silencio calmado, una mirada que no juzga, solo observa, un espacio vacío. Esa ausencia de reacción es lo más desorientador que un agresor puede experimentar. Es como dar un puñetazo con toda la fuerza y golpear el aire. La energía que proyectó para destruirte no encuentra objetivo y regresa a él con una fuerza implosiva. Ese vacío que presentas no es un vacío de debilidad, sino un vacío estratégico. Es el principio del Aikido aplicado a la psicología. Usar la fuerza del oponente contra él mismo. Al no reaccionar, rompes el patrón automático del conflicto. Te niegas a seguir el guión que él escribió para ambos. Esta ruptura súbita de la expectativa genera una profunda confusión mental en el agresor. Su cerebro, preparado para una lucha, entra en un estado de colapso, pues el estímulo esperado simplemente no llegó. En ese momento de confusión, su máscara comienza a derrumbarse. Sin tu reacción para alimentarse, su ira pierde el combustible y se revela como lo que realmente es, una actuación de dolor. El poder que creía tener sobre ti se disuelve en el aire, pues ese poder nunca fue real. Era solo un contrato que firmabas cada vez que reaccionabas. Al permanecer inmóvil, rompes ese contrato unilateralmente. Es en ese espacio de desequilibrio donde la inversión de poder comienza a manifestarse de forma visible. Él, que comenzó el ataque sintiéndose superior y en control, ahora se ve expuesto y vulnerable. Tú, que eras el objetivo, te conviertes en una fuerza enigmática e impenetrable. El silencio consciente es más ensordecedor que cualquier grito, pues comunica una autoconfianza que no necesita validación externa. Esperaba un oponente, pero encontró un maestro. Cuando dejas de reaccionar y pasas a observar, el ataque se transforma. Deja de ser una amenaza personal y se convierte en una fuente de datos, una oportunidad de aprendizaje. Te colocas en la posición del alquimista, que no teme al veneno, pues sabe que en él se esconde el principio activo del remedio más poderoso. El veneno, en este caso, son las palabras del agresor, y el remedio es la profunda comprensión de la naturaleza humana que pueden ofrecerte. Cada palabra de ataque es una pista. En lugar de absorber la ofensa, la analizas con la curiosidad de un detective. ¿Por qué esta palabra específica? ¿Qué herida mía intentó tocar esta crítica? Y lo más importante, ¿qué dice esta acusación sobre él? Comienzas a percibir los patrones, las repeticiones, las obsesiones en el discurso del otro. Ves al niño herido detrás del adulto furioso, la inseguridad detrás de la arrogancia, el miedo detrás del control. Este proceso de observación desapasionada te inmuniza. El veneno no puede afectarte si no lo ingieres. Al analizarlo, lo mantienes fuera, en un laboratorio mental. Aprendes sobre los mecanismos de la proyección, sobre la dinámica de la sombra, sobre los dolores que mueven a las personas. Y, paradójicamente, también aprendes sobre ti mismo. Descubres qué gatillos aún existen dentro de ti, qué puntos todavía son sensibles al toque ajeno.
Esta es la gran alquimia junguiana: transformar una experiencia potencialmente destructiva en un catalizador para la individuación, para el proceso de convertirte en quien realmente eres. Cada conflicto se convierte en una oportunidad para integrar una nueva pieza de tu propio rompecabezas. La oscuridad del otro ilumina la tuya, no para avergonzarte, sino para guiarte en el camino del autoconocimiento. Agradeces silenciosamente al agresor, pues él, sin saberlo, te ha entregado un mapa valioso. El poder, entonces, ya no está en quien grita más fuerte, sino en quien ve más profundo. Mientras el agresor se ahoga en su propia reactividad, gastando una energía vital inmensa para mantener su farsa, tú acumulas sabiduría y fortaleces tu centro. Él sale del encuentro agotado y vacío. Tú sales del mismo encuentro más consciente y más íntegro. No solo has invertido el poder en la situación, has usado la situación para volverte más poderoso internamente. Existe una diferencia fundamental entre el silencio del miedo y el silencio del poder. El primero es el silencio de la víctima, que calla por no tener fuerzas para responder. Es un silencio pesado, cargado de resentimiento e impotencia. El segundo es el silencio del sabio, que elige no hablar porque entiende que ninguna palabra sería más poderosa que su presencia centrada. Es un silencio ligero, espacioso, lleno de potencial y autoridad. Cuando eliges no defenderte, estás practicando el silencio consciente. No es una omisión, es una elección. Es el ejercicio de tu soberanía emocional. Estás comunicando, sin usar una sola palabra, que tu paz no está en venta y que tu equilibrio no es negociable. Demuestras que tu identidad no depende de la aprobación o desaprobación de quien está fuera, pues está anclada en un lugar mucho más profundo. Este silencio crea un campo de fuerza a tu alrededor. El agresor, acostumbrado a penetrar las defensas emocionales de las personas con sus palabras, encuentra una barrera invisible, pero impenetrable. Es tu calma. Tu calma se convierte en tu armadura más resistente. Confunde y frustra la mente lógica del agresor, que no consigue categorizar tu no reacción. No encajas en el papel de víctima ni en el de enemigo. Te conviertes en un tercer elemento, un enigma, y es aquí donde algo mágico sucede. Tu silencio invita al otro al silencio. Tu calma tiene el poder de calmar, aunque sea momentáneamente, la tormenta del otro. Al negarte a alimentar el drama, muchas veces lo extingues. La persona puede incluso intensificar los ataques al principio, intentando desesperadamente obtener la reacción que necesita, pero si te mantienes firme en tu centro, su energía inevitablemente se agotará. Practicar el silencio consciente es un entrenamiento para el espíritu. Es aprender a tolerar la incomodidad del conflicto sin dejarse llevar por la corriente de la reactividad. Es descubrir que existe una fuerza inmensa en no hacer nada, en simplemente ser. Esa fuerza es lo que Jung llamaría el self, el centro organizador de la psique, tu núcleo de sabiduría interior. Cuando actúas desde ese lugar, el poder no necesita ser tomado, simplemente es. La última y más intrigante fase de esta inversión de poder es la fascinación. ¿Por qué el agresor, después de ser desarmado, frecuentemente queda fascinado por aquel que se negó a luchar? La respuesta está en los arquetipos, las estructuras primordiales de la psique humana que todos compartimos. En una situación de conflicto, esperamos encontrar arquetipos predecibles: el héroe, la víctima, el villano, el guerrero. Cuando no te defiendes, rompes esa expectativa arquetípica. No asumes el papel de víctima, pues no demuestras debilidad o miedo. No asumes el papel de guerrero, pues te niegas a luchar. En su lugar, encarnas un arquetipo mucho más raro y poderoso en nuestra cultura de confrontación: el del sabio o el del maestro inquebrantable, aquel que ve más allá del juego, que posee un centro de gravedad interno tan fuerte que las tormentas externas no lo mueven. Este arquetipo ejerce una fascinación magnética sobre la psique. Las personas se sienten inconscientemente atraídas por aquello que no pueden entender o controlar. Tu calma ante el caos es una anomalía,
una demostración de un poder que el agresor, que depende de la fuerza externa y la intimidación, no posee y secretamente envidia. Tu autosuficiencia emocional es la cualidad que él más desea, pero que intenta destruir en los otros por no poder cultivarla en sí mismo. Al verte personificar esa fuerza tranquila, el agresor es confrontado con su propia pobreza interior. Ve en ti un reflejo de lo que él podría ser, pero no es. Esto puede generar dos caminos: una ira aún mayor o un respeto reacio que se transforma en curiosidad y fascinación. En muchos casos es el segundo camino el que prevalece, pues el alma siempre reconoce la verdad y la fuerza auténtica, incluso si el ego lucha contra ella. Te conviertes en un enigma a descifrar. ¿Cómo logra mantenerse tan calmado? ¿Por qué mis palabras no le afectan? Estas preguntas comienzan a resonar en la mente del agresor, quitando el foco de ti y poniéndolo de vuelta en él mismo, que es donde debería haber estado desde el principio. El poder ha sido completamente invertido. No solo ganaste la batalla sin luchar, plantaste una semilla de introspección en la mente del otro, convirtiéndote en una presencia inolvidable y magnética. Así, el ciclo se completa. Lo que comenzó como un acto de agresión externa termina como una invitación silenciosa a la introspección. El viaje que hemos hecho hoy no fue sobre aprender a ignorar el mundo, sino sobre aprender a descifrar sus mensajes ocultos. La negativa a defenderse no es un acto de escape, sino el más profundo acto de involucramiento. Un involucramiento con la verdad detrás de las apariencias, con la realidad de la psique humana que se esconde bajo las máscaras que todos usamos. Recuerda la imagen del lago profundo. Tu mente, cuando es entrenada, puede alcanzar esa quietud. Las piedras que son arrojadas, las críticas, los juicios, las ofensas, pueden crear ondulaciones momentáneas en la superficie, pero nunca perturbarán la inmensidad calma que existe en tus profundidades. Es desde ese lugar de quietud que emana la verdadera fuerza, una fuerza que no necesita gritar para ser escuchada, que no necesita luchar para vencer. La próxima vez que la tormenta venga en tu dirección, experimenta, aunque sea por un instante, no hacer nada. Respira, observa, conviértete en el científico de tu propia experiencia. Ve el ataque no como un golpe, sino como información. Ve al agresor no como un enemigo, sino como un mensajero, quizás el más herido de todos, trayendo un regalo disfrazado de ofensa, la oportunidad de conocerte y fortalecerte a un nivel que la paz jamás permitiría. Esa es la verdadera soberanía. No se trata de controlar a los otros, sino de alcanzar el dominio inquebrantable sobre tu propio universo interior. Es entender que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Nadie puede robarte tu paz, a menos que abras la puerta y se la ofrezcas. El poder que tanto buscas afuera siempre ha estado esperando, paciente, en el silencio de tu propio ser. Si este viaje a través de las profundidades de la psique resonó en ti, si esta chispa de sabiduría despertó algo que estaba dormido, entonces tu próximo paso no es un impulso, sino una elección consciente. Dale me gusta a este video no para validar el contenido, sino para anclar este aprendizaje en ti. Comenta con una sola palabra que describa lo que sentiste. Y suscríbete para continuar esta exploración, para formar parte de una comunidad que no teme a la oscuridad, pues sabe que es en ella donde las estrellas brillan más.